A ver, aquí está. Bueno, vamos a continuar con las charlas del Instituto de Derecho Civil o de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, recibiendo la segunda conferencia del profesor doctor Alejandro Chamatrópulos. Querido Alejandro, no sé cómo vas a hacer con el tema de hoy, que es bastante complicado, pero nosotros vamos a tratar de seguirte. Te cedo la palabra. Bueno, Lucho, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos por la presencia, la escucha y desde ya, por supuesto, los invito a que me puedan ir interrumpiendo y preguntando y comentando y aportando en la medida que vayan considerando. No esperen a que eventualmente termine mi participación para ello. Si es que creen que hay algo oportuno, pertinente que ir señalando o puntualizando, lo podemos ir haciendo en el medio, aprovechando un poco la informalidad y que todos nos conocemos, ¿no? Bueno, un poco ese tema inabarcable e interminable, como bien señalaba el doctor Leiva, está vinculado a qué impacto sufre el fenómeno de la celebración y el fenómeno de la ejecución de los contratos cuando uno mira las conductas contractuales, los comportamientos de los sujetos desde la óptica de las ciencias del comportamiento, cuya figura estelar, si se quiere, son las neurociencias, como para irnos ubicando y mostrando un poco de qué la va todo esto, ¿no? Básicamente, las ciencias del comportamiento, para contextualizarlo y tratando de hablar un poco en lenguaje claro y simplificando en su máxima medida posible los términos que vamos a utilizar, hacen referencia a un conjunto de disciplinas muy vinculadas al mundo, no tanto de las ciencias sociales, no obstante que las ciencias sociales explican o tratan de explicar mucho el comportamiento, sino que han estado más involucradas con el mundo de las ciencias de la salud, fundamentalmente aquellas que explican procesos fisiológicos y procesos cognitivos duros, puros, como la memoria, el aprendizaje, la conducta en cuanto a hábitos y ciertas automatizaciones a nivel cerebral, etcétera, y no tanto desde la mirada que los abogados, las abogadas podemos enfocar, que es a veces una visión quizás un poco más transversal, que trata de captar el fenómeno total del comportamiento. Bueno, acá básicamente las ciencias del comportamiento tienen como eje fundamental las neurociencias, pero también otras disciplinas como la economía de la conducta, que va a tratar de hacer lo mismo que las ciencias del comportamiento en sentido amplio, pero tratar de explicar las decisiones económicas bajo esta lógica de inconsistencias cognitivas de las personas, que nos va a impactar en el mundo de los contratos desde ya, les digo, porque en tanto y en cuanto los contratos tienen ese trasfondo patrimonial y económico, cuando hablamos de decisiones de sujetos o agentes económicos, tendremos que prestar particular atención como civilistas o ius privatistas. Por supuesto que también distintas corrientes de la psicología, sobre todo aquellas que tienen un enfoque quizá más científico, en tanto y en cuanto tengan un objeto palpable de estudio, verificable y dotado de prueba o de posibilidad de prueba empírica, también van a tener aportes. Acá tenemos fundamentalmente el mundo de la psicología cognitiva y algunas que otras herramientas que puedan surgir de otros aportes del saber, no propiamente científicos, pero sí muy valiosos intelectualmente, como distintas corrientes de la filosofía que a veces traen o ponen en el debate ciertas cuestiones bajo las cuales, si bien inicialmente puede no haber conocimiento científico, porque no hay prueba de eso, sí disparan buenas intuiciones o demarcaciones de contexto para afrontar este tipo de discusiones. Pero dentro de ese gran universo de lo que se llama la ciencia del comportamiento, el protagonismo estelar es de las neurociencias cognitivas, que básicamente es el estudio del cerebro humano en tanto y en cuanto protagonista, vuelvo a utilizar el término, de decisiones y comportamientos de los sujetos. Y acá el principal aporte, y donde ustedes ya van a ver, y entre todos vamos a poder empezar a ver cuál es ese primer impacto sobre el mundo de la ejecución y de la celebración y ejecución de los contratos, es que a la par de un comportamiento propiamente racional, del discernimiento clásico del ser humano, que
por supuesto que lo existe, no obstante que hay alguna literatura especializada de mucho nivel y jerarquía que niega el carácter racional de la persona. Después podemos abundar un poco sobre eso, o sea, pero el consenso mayoritario es que tenemos un componente racional, analítico, cognitivo, no obstante este grupo minoritario que señala que no tenemos esto. Pero lo diferencial de las neurociencias, porque hasta ahí no habría ninguna novedad, es que hay un gran componente de actuación irreflexiva. Hasta ahí pareciera que tampoco no hay novedad, porque el derecho siempre tuvo presente qué pasa con la actuación de, no sé, por ejemplo, sujetos que están transitoriamente sin razón. Tenemos el mundo de los problemas de salud mental y de la inexperiencia, ligereza, ¿no? Y todo el mundo de la lesión. Pero lo interesante del mundo de las neurociencias y de las ciencias del comportamiento es que hasta hace muy poco tiempo, cuando yo era una persona del derecho que analizaba si un acto jurídico, un contrato, era voluntario o no, o mejor dicho, si había reflexión o no, yo sentía que podía valorar qué sucedía con ese sujeto y eventualmente atribuirles consecuencias a su actuar, en tanto y en cuanto tuvo la posibilidad de actuar libremente. Entonces, básicamente yo decía, la persona por regla es capaz, la persona por regla tiene libertad, la persona por regla puede elegir, la persona por regla se tiene que hacer cargo de las obligaciones que surgen de su actuación. Y, por supuesto, prestarle atención a determinadas situaciones, tanto a nivel patológico como a nivel contextual, o nuevas nociones más vinculadas al mundo de la vulnerabilidad, tanto económica, social, como eventualmente la asimetría informativa que puede existir, no obstante que un sujeto pueda ser económicamente potente, socialmente no vulnerable y culturalmente instruido, pero la dinámica de determinados contratos, estoy pensando en aquella obra de Resónico, ¿no? Sobre las condiciones reales de contratación, en las cuales un sujeto puede ser muy instruido, potente económicamente, y no obstante eso, no tener el gobierno de ese contrato porque en el contexto o en la dinámica puntual sea un simple adherente. Hasta ahí son todas situaciones cómodas para nosotras, pero básicamente creíamos que en el mundo de los contratos, estoy todavía en el mundo de la celebración, la regla era ser capaz, la regla era que haya libertad, la regla era que yo me tenía que hacer cargo de eso. El paradigma de la autonomía de la voluntad, que a su vez después fue matizado con estos elementos que le señalábamos. Primero fueron elementos de carácter social y económico, y ahí apareció, recuerden, el mundo del derecho del trabajo, cuando se mostró que en una relación contractual, que en ese momento era un contrato de servicio, uno le podía marcar la cancha al otro y el otro, por más que tenga ganas de decir que no, decía sí. ¿Sí? Un empleado decía, no tengo ganas de trabajar hoy, pero sí lo tengo que hacer. O no tengo ganas de aceptar tal instrucción, pero sí la aceptaba. Entonces ahí tendríamos un condicionamiento social o económico producto de esa asimetría. Posteriormente surgieron otro tipo de asimetrías y yo saldría del mundo del derecho privado y lo llevaría al derecho en general. Tenemos todos los condicionamientos propios del derecho político y del derecho administrativo también, ¿no? En cuanto a obligaciones nuestras como ciudadanos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cuándo estoy obligado a hacer una cosa por más que no la quiero hacer. Típico caso, el acto, el deber guión derecho de sufragar, ¿no? Personas que digan, no tengo ganas de ir a votar tal día, pero lo tengo que hacer. Posteriormente empezaron a aparecer sutilezas o nuevos esquemas que trataban, o nuevos condicionamientos que estaban presentes en el acto, y un ejemplo paradigmático al respecto es el mundo de los consumidores. Ahí teníamos un sujeto que no era un empleado, ¿sí? No era alguien que estaba bajo una presión estatal, sin embargo, por las características del contrato, de la relación económica que lo unía con un proveedor de bienes y servicios, veíamos que su consentimiento o su sí o su no muchas veces estaba contaminado. Sin embargo, el derecho lo que planteaba era a ese tipo de asimetría intentar compensarlas con una respuesta muy simple, que era decirle,
nivelo la balanza o renivelo la balanza de una manera parecida a lo que hicieron las herramientas del derecho del trabajo en su momento, con una suerte de mucho orden público, muchos pisos mínimos inderogables, y con ese sub y baja compensaba la diferencia fáctica o asimetría que pueden existir en los hechos. Y a su vez lo reforzaba con una obligación informativa agravada y un particular celo sobre el cumplimiento de buena fe de las obligaciones por parte de esa parte predisponente proveedor. Y de algún modo a ese sujeto le pedíamos más. ¿Por qué? Porque era el dueño del mazo de cartas. Este es muy parecido a aquello que surge del folclore popular, ¿no? De que aquel que es el que sirve y reparte se queda con la mejor parte. Es una tendencia natural del ser humano el hecho de que cuando yo soy el propietario, el poseedor o quien tengo a disposición el mazo de cartas, voy a tener una tensión, por lo menos, después entrarán en juego cuestiones éticas, morales, condicionamientos propios o no, de, le podemos llamar a hacer trampa, y si no es hacer trampa, tratar de sacar la mejor ventaja posible para nuestra situación. Y esto se da en un mazo de cartas, pero también se puede dar en un asado, ¿no? Si usamos el ejemplo del asador, ustedes van a ver que, supongamos que los invito a Tucumán, que desde ya están invitados, esto no es solamente chiste, sino que es una invitación formal, una carta oferta, y estamos sentados en la parrilla, en mi quincho, en mi galería, y yo le digo a Lucho, Leiva Fernández, vení Lucho, acércate a la parrilla y vamos charlando mientras tanto. Y muchos suelen ver al asador, que está haciendo el asado, como un sujeto altruista, ¿no? Que está jugándose la vida por el resto. Sin embargo, Lucho, cuando se acerca a ese momento, va a ver que yo le empiezo a ofrecer, mira Lucho, qué buen vino este, y saco algo medio especial como para, bajo un código de guiñándonos los ojos, como diciendo, estamos tomando algo que capaz sacando una ventaja en nuestra posición. Y de golpe, mientras seguimos charlando, le corto un pedacito de carne y le digo, Lucho, prueba este pedazo a ver qué te parece, y Lucho va a ver que eso tiene un sabor un poco diferente a lo que después eventualmente termine comiendo en la mesa. Y resulta que esas personas que estuvieron en la parrilla, muy posiblemente, al tener la posibilidad de servir y repartir y preparar, tuvieron la tentación de hacer estas pequeñas picardías, encima con el gran elemento legitimador de que el resto digan un aplauso para el asador y crean que somos sujetos altruistas, ¿no? Bueno, en el mundo de los contratos predispuestos esto va a suceder, porque esto hace a la naturaleza humana. Las personas tenemos esa tensión inevitable entre altruismo y egoísmo, entre jugar para el otro y jugar para uno mismo, ¿no? Por momento nos sale bien, por momento nos sale mal. Esa tensión también va a estar en el mundo en el contexto de las ciencias del comportamiento, y la evidencia empírica que traen estas disciplinas nos traen elementos para los dos lados, ¿no? Entonces, no era ninguna novedad que existían condicionamientos éticos, morales, como estos que les señalo, y el jurista los conocía o los debía conocer. Sin embargo, hasta el momento, o hasta la irrupción de las ciencias del comportamiento, las personas en general, y las personas del derecho en particular, poníamos una fe ciega en la voluntad como elemento transformador y como elemento dirimente de las consecuencias de nuestros actos. Básicamente, si yo decido un contrato inconveniente a mis intereses, pero Luis Valente, que era mi contraparte, me dio la posibilidad de que yo decida otra cosa, dirán, bueno, Alejandro fue un torpe jurídico, Luis le dio la posibilidad de hacer otra cosa y Alejandro solito decidió meterse en este negocio que quizá a la vista de otros no le convenía. Entonces, el elemento dirimente es, ¿tuvo voluntad? Sí. ¿Se le dio la posibilidad, tuvo libertad de algún modo genuina para decidir o formal? Sí. Entonces que Alejandro se embrome y se haga cargo de las consecuencias de sus actos. Y ese elemento es el que existe hasta el día de hoy, ¿no? Cuando nosotros analizamos la noción de culpa o de debida diligencia, mejor dicho, decimos circunstancia de tiempo, de modo, lugar, un estándar de conducta esperable con respecto a la época, por lo menos, ¿no? Y en cuanto a determinadas funciones o actividades, a lo sumo le subimos un poco más la vara, que es la lógica del 1725 actual, que es la conjunción del 902 y 909 viejos. A mayor responsabilidad social, profesional, etcétera, mayor nivel de diligencia.
Entonces, básicamente, si a mí me dejaban servida la mesa formalmente con todos los elementos que a priori demuestren que yo no tengo afectada mi conducta, me tengo que hacer cargo de esos actos. Ahora bien, el mundo de los contratos predispuestos a nivel negocial, los institutos, entre comillas, modernos de mediados y años 60, me refiero a todo lo que fue introducido en la reforma Borda en Argentina, fueron elementos que fueron, de algún modo, atemperando todo esto y cargando de soluciones de equidad, de solidaridad, etcétera, ciertas situaciones en las cuales se nos permitía a las personas ser un poquito negligentes, un poquito torpes, aún a riesgos de consagrar alguna inconsistencia, ¿no? Porque la lógica era, a ver, la teoría de la imprevisión, por ejemplo, bueno, si cambia todo, yo tengo derecho a que se radezca un poco la balanza contractual, pero con el paradigma clásico, el Código de Napoleón, te tendrían que decir, no, vos tendrías que haber previsto eso, o a lo sumo asumiste un riesgo, y si asumiste el riesgo, te embromas. Entonces fuimos tratando de entender con el correr de las décadas al ser humano en lo difícil que es contratar y lo difícil que es prever y establecer predicciones a futuro. Un contrato siempre es una predicción a futuro. De hecho, un muy buen instrumento contractual a nivel de redacción es aquel que trata o predice muy bien lo que las partes van a hacer o los focos de conflicto que las partes van a tener. Entonces, luego, de hecho, el consumidor repotenció todo eso y estamos en el mundo de hoy en el cual la ciencia del comportamiento básicamente dicen, bueno, a todos esos condicionamientos que ya teníamos presentes, súmenle que la lógica ya parece ser la contraria. El sujeto actúa racionalmente en muy contadas ocasiones y la mayor cantidad de nuestros actos cotidianos, no solamente las compras de caramelos y de Coca-Cola, sino una compraventa inmobiliaria o un matrimonio, como se decía recién, puede estar afectado cognitivamente sin que estemos ante una patología. Básicamente invierte los términos de el accionar del sujeto humano y dice, casi todos o la gran mayoría de nuestros actos cotidianos tienen un componente, entre comillas, irracional o de racionalidad acotada muy marcado y excepcionalmente somos racionales. Pero la lógica del sistema jurídico es al revés. La persona actúa racionalmente y excepcionalmente actuamos de manera irracional. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Y entonces aquí es donde aparecen las tensiones. Si yo digo, bueno, que el derecho recepte sin más estos aportes de la ciencia del comportamiento, que el derecho a los contratos se haga cargo de esto directamente, entonces la respuesta contractual sería, dado que casi siempre nuestros actos en general y nuestros actos contractuales en particular son irracionales, casi todos los contratos van a ser inválidos o tienen que ser como mínimo atemperados en sus consecuencias, con las prestaciones y las obligaciones que surjan entre las partes. Sería, naturalmente, una invitación al caos. Contrariamente, yo puedo hacer lo contrario. Yo puedo decir, mantener inconmovible las soluciones jurídicas de hoy, pero frente a todos estos condicionamientos nuevos, y entonces marcaríamos un nivel de disociación muy grande entre conducta esperada y conducta real. No nos olvidemos que, en definitiva, de la teoría general del derecho, cuando nosotros hablamos de el deber ser, sin ir más lejos, el deber ser tiene que ser alcanzable. Este es como cuando alguien está intentando cuidarse en las comidas o está tratando de cuidarse de una cuestión de salud. Yo tengo que poner una meta alcanzable. Si yo digo o me pongo un deber ser totalmente inalcanzable, es como si yo estuviese en una situación en la cual tengo un problema de salud muy relevante y dice, mira, tenés que bajar 95 kilos en cuestión de 3 semanas y es totalmente imposible, entonces seguramente ni voy a arrancar. Entonces la meta tiene que ser no solamente alcanzable, sino percibirse como tal. Eso nos lleva a nosotros a que el deber ser, o sea, la herramienta, aun cuando nosotros tomemos la postura de decir, bueno, que el derecho a los contratos siga siendo, entre comillas, duro, rígido, y tome en cuenta los condicionamientos cognitivos que nos traen las ciencias del comportamiento hoy, pero al mismo tiempo tenemos que ver cuánto exige al cuerpo. Este es como cuando el médico viene y dice, te tenés que cuidar, ¿no? Por cuestiones vinculadas a lo cardíaco. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que, de algún modo, hasta estratégicamente, poner una zanahoria que sea alcanzable.
Si yo pongo una zanahoria inalcanzable, muy posiblemente la conducta del sujeto que toma decisiones, del sujeto que celebra contratos, va a ser letra muerta. Y si por el contrario llevo adelante otro tipo de alternativa allí, voy a tener que tener presente siempre esta tensión continua que les vengo marcando, ¿no? Entonces, sobre esta base, nos podemos preguntar qué tiene que hacer el mundo de los contratos hoy en día. Puede ser no. Nos planteemos en una postura clásica, prioricemos la seguridad jurídica, la seguridad en las transacciones, que los contratos tengan que ser hechos para ser cumplidos, que el pacta sunt servanda siga teniendo mucha vigencia, y eventualmente, como pasa en las guerras, interioricemos los costos o los daños colaterales del sistema. O sea, que cada tanto algunas personas se caigan del sistema porque tuvieron condicionamientos cognitivos aún no detectados. Opción contraria, extrema también, seamos comprensivos con las personas, nos hagamos cargo de todas nuestras inconsistencias conductuales de hoy en día, y la ciencia del comportamiento todos los días nos sacan papers que nos van mostrando nuevas y nuevas curiosidades a nivel conductual. Vamos a entrar en un mundo en el cual va a ser imposible mantener esa seguridad jurídica como herramienta de paz social, ¿no? Y por lo tanto ningún contrato va a poder ser cumplido. Y en este marco, entonces, aparece la posibilidad de señalar, ¿hay caminos intermedios? Sí, no, o hay herramientas intermedias. Y acá empiezan a aparecer ideas interesantes. Una, por lo pronto, es recurrir a algo que lo viene marcando mucho un autor que curiosamente no es abogado, que es historiador, que es Yuval Harari. El autor de Animales a Dioses insiste mucho de manera muy provocativa con la idea de que incluso él arranca por lo más sagrado de algún modo del sistema normativo. Dice, los derechos humanos son una ficción, como un titular de diario amarillista. Y después explica la idea que más allá del impacto que tiene es básicamente, más que una ficción, es una convención, un acuerdo entre todos en los cuales nos creemos la historia de que esto es lo más fundamental, lo más importante, le damos un carácter sacro y por lo tanto es intocable. Por más que sepamos que eventualmente no es sacro, pero la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 de la ONU le damos ese carácter. Y si nosotros lo llevamos a un terreno mucho más, menos problemático, y vamos a nuestro Código Civil y Comercial, el artículo 8 del Código Civil y Comercial nos va a decir el error de derecho es inexcusable, ¿no? Y el error de derecho es inexcusable, sí, y es una regla que tenemos interiorizada desde que empezamos Civil 1, y posiblemente la teoría general del derecho desde antes, en introducción al derecho. Y es algo que nos cuesta cuestionar. Sin embargo, si nosotros lo contrastamos fácticamente, la respuesta es, aún en este marco de una actividad en la cual está llena de personas, salvo mi caso, pero de ustedes, de personas que son expertas en derecho, pero yo apostaría un pleno a que ustedes no conocen ni el 5% del ordenamiento jurídico total existente en Argentina. Si yo te tomaría un examen del ordenamiento jurídico a nivel positivo, ¿sí?, de todas las materias vigentes en Argentina, ninguno aprobaría. Pero no porque ustedes serían unos malos alumnos, sino por el hecho que ninguna persona esté en condiciones cognitivas de tener todo el derecho en la cabeza, y precisamente ese es el auge y la preocupación que existe hoy en día con la irrupción de tecnologías que podrían suplantar esto. Entonces, frente a eso, tenemos una regla como el artículo 8 del Código, que nos dice, no obstante que todos sabemos que no sabemos el derecho, el error de derecho es inexcusable. Entonces, no es por una razón fáctica, es simplemente por una cuestión de lógica elemental, de conveniencia, de asegurar la paz social. Pues si yo puedo ir por la vida diciendo no sabía, entonces me equivoqué, podríamos hacer cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de esto que Harari señala como la importancia y la relevancia de las ficciones para asegurar el cumplimiento de ciertas finalidades del derecho. Y posiblemente esto nos lleva a un terreno más provocativo, que es que quizás cuando hablamos de contratos y de derechos, más que de justicia contractual, tengamos que empezar a hablar de paz contractual, ¿no? Que la finalidad de los instrumentos contractuales del derecho sea ya directamente hablar de mantener la paz social. Y no tanto pensar en justicia, y mucho menos en justicia material con sus tantos criterios dando vueltas. Eso es interesante porque cuando nosotros estudiamos, o nos incorporamos a la carrera de Derecho y éramos estudiantes en la secundaria, pensábamos en hacer justicia. Y nuestros palacios son palacios de justicia, cortes supremas de justicia y no cortes justicias de paz. De hecho, el juez de paz
es tratado incluso como un juez de baja jerarquía. Ahora bien, ¿eso quiere decir que nos vamos a desentender de criterios, de fundamentos de justicia material o de búsqueda de justicia? No, porque en la lógica del ser humano, y esto es interesante lo que nos traen las neurociencias, el sentido de justicia está muy arraigado a nivel conformación de la psiquis. Ya le voy a contar incluso un estudio, un experimento que se hizo muy interesante sobre este tema. Entonces, para que se mantenga la paz social, muchas veces uno de los caminos más efectivos va a ser la búsqueda de esa justicia material, pero no siempre la búsqueda de la justicia va a ser ese objetivo del derecho. O sea, muchas veces nos va a servir como medio para mantener la paz social, pero tener claro que no siempre lo que nos tiene que nublar es la búsqueda de la justicia. Entonces, en ese marco sí se entiende como hay normas como el artículo 8 que digan, aunque yo sepa que vos no estás en condiciones de saber todo el derecho, voy a hacer de cuenta que sí, y si es injusto, bueno, lo lamento. Es injusto para vos, pero es la mejor manera de asegurar la paz social y que cada uno no se vaya mandando macanas por la vida, ¿no? Entonces, esas ficciones son una respuesta para tratar de achicar la brecha entre lo que somos y lo que esperamos y espera el ordenamiento jurídico que seamos, ¿no? Y después, a su vez, hay otra cuestión que es bien interesante, que es, en la misma línea, consagrar sin más un profundo rechazo a una idea que es muy habitual, que es señalar la muerte del acto jurídico, la muerte del contrato, la muerte de la responsabilidad, básicamente. Si yo pongo mucho foco en lo que aporta la ciencia del comportamiento, estoy muy tentado a señalar que el ámbito de la racionalidad humana es tan, pero tan chiquitito que casi todo lo que hacemos es no racional y por lo tanto sería muy, nuevamente, injusto castigar al ser humano con la consecuencia dañosa para sí mismo a sus intereses por acciones involuntarias o por acciones no racionales. Pero como estábamos diciendo que lo que importa no es tanto si es justo o injusto, sino buscar la paz social, muy posiblemente tengamos que tener presente que al derecho le va a seguir importando que la teoría general del contrato y el principio de la seguridad en las transacciones y la conservación del negocio sea siendo válida, porque es una herramienta para facilitar la vida en sociedad. No obstante que a veces, como daños colaterales del sistema, puedan producir resultados disvaliosos, como por ejemplo que un sujeto X que está bajo una inconsistencia cognitiva determinada, sesgos cognitivos, que después si quieren las podemos mencionar alguno como ejemplo, tenga que hacerse cargo de una consecuencia disvaliosa para su patrimonio, producto de una falla que no pudo, entre comillas, elegir. ¿Bien? Lo contrario sería directamente señalar, hay algunos autores, incluso en la doctrina nacional, a mí más que llamarme la atención, sí me preocupa el hecho de que se empiece a mencionar que hay que reformular totalmente la teoría general del acto jurídico, porque el concepto de la libertad, y así lo he planteado, es un verso, y el concepto de la intención y el discernimiento también. A ver, no es un verso, sino simplemente es un reencauce, es una precisión sobre lo que existe. Este es como en la medicina, cuando más o menos sabíamos por dónde o cuáles eran los síntomas de una enfermedad y después con mayor precisión, mayor tecnología, mayor conocimiento podemos precisar mucho más la mira. No es que todo lo anterior deja de tener valor, sino que eventualmente tenemos que efectuar ajustes, pero no rechazar eventualmente todo eso lo anterior, porque posiblemente lo que buscaba el legislador no era, como les digo, criterios de justicia material, sino un criterio de paz social, ¿no? Lo que sucede es que si hablamos de paz, es un concepto de bajo rating y poco romántico, y si hablamos de justicia, es un concepto mucho más romántico, persuasivo y estimulante para nosotros como personas del derecho, ¿no? Hasta a mí mismo me sucede cuando estoy relatando esto que me entusiasmo cuando hablo de justicia y cuando hablo de paz lo hago casi, en términos de paz social, casi como una suerte de mal necesario, como algo de no queda otra, etc. Entonces, ya vemos que el mundo de la celebración y la posterior ejecución de los contratos termina siendo conmovido por esto. ¿Y por qué nos hace tanto ruido todo esto que hablamos de la justicia? Bueno, hay un experimento que deja expuesto el sentido biológico de la justicia, del concepto justicia, más allá de la medida de la justicia es muy subjetiva, pero todos más o menos tenemos identificado que hay cosas justas y cosas no justas, ¿no? O injustas.
Y hay un estudio que trató de mostrar que esto no solamente sucede en los seres humanos, sino que es algo que hace a la constitución de los mamíferos. Se hizo un experimento con monos capuchinos, en los cuales hay un video, después sí, le voy a pasar capaz el link a Lucho para que se los reenvíe, es un video en YouTube, que es el confronte de campo de este paper. Fue un paper muy, muy citado hace más de 10 años, pero después de los 2000, relativamente nuevo, en el cual había un mecanismo de recompensa con unos monitos, ¿no? Que estaban en unas jaulitas. Entonces el monito hacía una gracia, vos le pedías una gracia y le dabas un premio. Entonces el monito nuevamente hacía la gracia, le dabas el premio y así, se iba dando un feedback positivo. El mono hasta ahí, chocho. Supongamos que ustedes le estaban dando maní. Van a la jaula al lado, le piden la misma tarea al mono de al lado, el mono la hace, y en vez de darle maní, imaginen que le dan un alfajor, ¿no? O una media luna. El mono la agarra, obviamente, contento, volvemos al mono inicial, le pedimos la gracia al mono inicial, el mono la hace, le ofrecemos nuevamente el maní. Y el mono, en vez de agarrarlo contento como está, el mono agarra el maní y se lo tira con mucha furia al quien lo estaba alimentando. Fíjense que lo que está sucediendo es que hay un concepto jurídico de igualdad, de decir, antes que me comparen con el otro, yo estaba chocho con mi recompensa, con el maní. Sin embargo, yo veo que al monito de al lado, en vez de maní, le dan una media luna, yo ya considero que mi contraprestación, lo que me están dando a mí, es injusta. Hay un sentimiento de justicia. A punto tal que ese sentimiento de justicia o injusticia se traslada a mi conducta y lo que antes era una sonrisa pidiendo que me pidan nuevamente la gracia se transforma en un acto de agresión en el cual le tiro el maní al otro. Muy parecido a lo que nos sucede a nosotros en cualquier negociación contractual que percibimos como injusta. Entonces, eso es un elemento que es constitutivo a nuestra biología y a nuestra psiquis, y lo que nos lleva muchas veces a que, no obstante que tenemos muy claro desde el punto de vista racional que el derecho tiene que ser una herramienta de pacificación y de convivencia social, no podemos resistir al canto de sirena de que las cosas sean justas. ¿Por qué? Porque están en nuestra propia constitución. O sea, excede, es algo metarracional, más allá de la racionalidad. Y hay otros elementos que, sobre esta base, cuando yo empiezo a mostrar qué sucede con la celebración de los contratos, como decía Lucho, es inabarcable el tema, pero le voy a dar algunos ejemplos muy tontos de cómo las ciencias del comportamiento muestran que la mirada que tenemos de los contratos, no solamente los juristas, sino los seres humanos de hoy en día, está incompleta y que requeriría una remasterización, como sucede con los discos, o una complementación por lo menos. Y algunas ideas de estas son las siguientes. Cuando las personas tenemos una tendencia cognitiva a mantenernos en estados de inercia. Básicamente eso quiere decir a tratar de gastar la menor energía posible. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo fundamental en la vida es sobrevivir. Para sobrevivir tenemos que tratar de no gastar energía, salvo cuando sea necesario. Fíjense qué paradójico, aquello que tantos nos criticaban y que nos generaba culpa o reproche moral, cuando decían, a este le gusta la ley del menor esfuerzo, ¿no? Que era alguien, ¿no? Cuando hablábamos de alguien pícaro y ventajista, de algún alumno de nosotros mismos en el colegio, ¿no? Y sin embargo, una grandísima virtud de supervivencia. Aplicar la ley del menor esfuerzo quiere decir, en términos económicos, eficiencia total. Hacer mucho con poco, ¿no? Si fuésemos economistas nos premiarían por hacer mucho con poco, ¿no? Imagínense un ministro de Economía que pueda hacer mucho con escasez de dólares en Argentina, ¿no? Que no es el caso de ya, pero bueno. Entonces, ahí tenemos una primera situación en la cual nosotros nos mantenemos en inercia. Entonces, si del otro lado yo tengo un proveedor de bienes y servicios, un co-contratante pícaro que maneja todos estos conceptos, va a decir, Alejandro va a tratar de gastar la menor cantidad de energía posible, casi hasta niveles dramáticos. Entonces, vayamos probando, yo voy a ir dejando señales o pistas de situaciones en las cuales lo puedan afectar a Alejandro contractualmente, pero Alejandro, con tal de no salir de la situación de inercia, ¿sí?, se trague el sapo. Entonces, por ejemplo, ese predisponente
va a decir, probemos con algo disimulado. Entonces me va a mandar un correo electrónico. Y va a decir, bueno, hola Alejandro Chamatrópulos, desea seguir recibiendo publicidades, newsletters y promociones y con la opción tildadita, ya tildada. Y veamos qué comportamiento tiene Alejandro. Muy posiblemente Alejandro lea eso y deje la opción tildada. O sea, no la destilde. ¿Por qué? Por el principio de la inercia. O sea, desmarcar una tilde requiere energía cognitiva y por lo tanto el cerebro va a tratar de no hacerlo. Entonces, muchas veces, ese sujeto que está del otro lado va a obtener un crecimiento importante de su base de datos de potenciales destinatarios del newsletter o de las promociones bajo una apariencia de consentimiento formal. ¿Por qué? Porque yo le mandé un correo que decía, si no dice que no, está. Bueno, esto es muy también usual en el mundo de los pleitos y de las cartas documentos. Cuando yo digo, bueno, el valor del silencio es tal. Estamos jugando nuevamente con ese principio de inercia. Lo que sucede es que las personas del derecho no manejamos esta información que hoy sí a nivel biológico y neurociencias, que le dé explicación a por qué las personas nos cuesta salir de la situación de silencio o de inactividad, ¿no? Entonces pensamos en los pliegos de posiciones y pensamos en cómo formular las preguntas a un testigo y cómo formulo los términos de la demanda y qué pasa si yo no niego expresamente cada afirmación de la demanda, etc. Y después avanzo un terreno más y digo, bueno, si es que este ya consintió lo de los newsletters, vamos un pasito más. Entonces, supongamos que el doctor Massinghi es abonado de la cadena de gimnasios de la doctora Lidia Garrido y tiene un plan anual. Y Lidia le ofrece, mire Jorge, sacamos ahora una promoción que si usted paga con tarjeta de crédito en vez de venir a pagar en efectivo con transferencia cada mes, le hacemos un 15% de descuento. Bueno, el Massinghi racional, la parte racional de Massinghi va a decir, contexto inflacionario argentino, 15% en algo me recontra conviene. Tengo que decir que sí, obviamente, va a tener una tendencia a decir que sí. La doctora Garrido, por el contrario, que ha leído todos estos aportes del mundo, de este mundo interdisciplinario, va a decir, el doctor Massinghi no se está dando cuenta que su inercia lo va a llevar a que se le vaya debitando mes a mes y cuando él quiera dejar de venir al gimnasio, como nos pasa a las personas que a veces vamos, a veces no, etcétera, hasta que tome coraje de decir voy a darle stop al débito, se va a comer 3, 4 cuotas de más y con eso compenso largamente y salgo ganando en ese 15% que supuestamente les regalé. Nuevamente la inercia nos lleva a esta situación puntual, ¿no? Y eso funciona a nivel patrimonial, pero también en actos que no tienen ningún contenido patrimonial. El esquema actual de trasplante de órganos en Argentina está pensado bajo esta lógica. Nada más que ahí se usa para hacer el bien de algún modo, ¿no? Queremos hacer crecer la oferta de donantes, todos somos donantes salvo que digamos lo contrario. Piensen en el esquema de la ley de los años 90 que era al revés. Nadie es donante salvo el que diga expresamente que sí. En términos formales, si yo le tomaría un examen a un alumno de Teoría General del Derecho, le tendría que preguntar, ¿es libre la persona en los dos ámbitos? Y la respuesta tendría que ser sí. ¿Se le garantiza las dos opciones a la persona? Sí. ¿Sufre algún perjuicio? Tendríamos que decir que no. Sin embargo, fácticamente, cuando yo entrecruzo las neurociencias cognitivas con este mundo del derecho que queda un poco formal en este sentido, vamos a ver que el porcentaje de donantes bajo el primer esquema de moverme por el sí es un 25%. En cambio, en el esquema de Ley Justina, año 2018, el esquema sube al 60-70% porque no es que la persona quiere o no quiere ser donante, la persona, a veces, lamentablemente para todos nosotros, lo que queremos es movernos lo menos posible, sea para donar o sea para no donar. Casi les diría que el que dona no es donante porque quiere donar y viceversa, el que no es donante tampoco tiene la idea de no donar. Simplemente la inercia lo pudo más y no se dio cuenta que hace una cosa como la otra. Esto es lo que hace que muy posiblemente el doctor Massinghi no es que quería seguir en el gimnasio de Lidia, sino simplemente que se olvidó de hacer el stop debit o lo dejó para después, o se olvidó de destildar el newsletter. Entonces vamos viendo que cómo yo diseñe
mi instrumento contractual, a la luz de los aportes de las neurociencias, puede obtener o arrancar un montón de consentimientos sutiles, imperceptibles, bajo la apariencia de no afectación de la libertad de conclusión o de configuración de un contrato, ¿no? Casi les diría que no es un incumplimiento, es lo que se llama el dolo bueno, ¿no? La picardía comercial. Sin embargo, si esa picardía comercial está respaldado hoy en día con centenares de papers que muestran cómo el consentimiento queda afectado en estas situaciones o puede ser influenciado, nos tendríamos que preguntar si el derecho contractual o el derecho de los contratos tiene que avanzar hacia estos esquemas, haciendo la vista gorda o por el contrario, estableciendo mecanismos de salvataje, por lo menos para situaciones groseras, ¿no? Y ahí, por ejemplo, aparecen contrapropuestas que señalan la importancia de periodos de enfriamiento, por ejemplo. Un ejemplo de esto es el derecho a arrepentimiento Tal cual. de los artículos 1104 y siguientes del Código Civil y Comercial, o 32 a 34, 34 concretamente de la Ley de Consumidores. Nada más que no están relacionados con esta lógica del enfriamiento, sino básicamente dice, si la cosa yo no la pude ver, no la pude tocar, o me abordaron en sorpresa, ahí voy Lucho. No te quise interrumpir. Le estaba diciendo a Liliana Bani que enseguida le damos la palabra. Ah, bien, bien. Ahí ya vamos, Liliana. Cuando yo no puedo tocar eso, o contraté por sorpresa, me agarraron con la guardia baja, ¿no? Me ofrecieron algo en una peatonal, ahí está la explicación de poder salir del consentimiento. Fíjense que el derecho de arrepentimiento no es ni más ni menos que la ruptura total o la excepción total a la norma más básica del mundo de los contratos, que si yo digo que sí, es sí, y me toca hacer cargo de esa consecuencia. Bueno, por el impacto de todas estas inconsistencias en las cuales muestran que yo estoy con la guardia baja en muchísimas más situaciones que la que el derecho de los contratos conocía hasta el momento, muchos autores que no son, fíjense qué paradoja, no son del mundo de los contratos, del mundo del derecho, mejor dicho, plantean estrategias de enfriamiento contractual. Básicamente, ampliar el abanico de situaciones o la casuística de situaciones en las cuales yo puedo ejercer el derecho de arrepentimiento. Y fíjense que esto es tal que en el e-commerce, aun cuando, sobre todo en el internacional, en páginas como Amazon, que trabajan mucho sobre esta lógica de intersecciones con las neurociencias, las soluciones del derecho de arrepentimiento son mucho más generosas que las que proponen las leyes. Supongamos, la ley argentina dice 10 días para el arrepentimiento en tales situaciones, y Amazon te das 30 días para el arrepentimiento y no te chillan ni dicen ni mu si es que vos devolvés, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente tratan de algún modo de asimilarlo ya como costo y saber que esto eventualmente puede ser percibido como una ventaja contractual. Pero bueno, la proliferación de periodos de enfriamiento en este sentido puede ser, o la ampliación del ámbito de aplicación del derecho a arrepentimiento puede ser una de las respuestas posibles, que, a ver, bajo una mirada tradicional sería casi, le diría, escandalosa, porque uno señalaría el derecho a arrepentimiento es una herramienta de extrema excepción y estamos fomentando su ampliación, entonces podría afectar la esencia misma del pacta sunt servanda. Sin embargo, estamos viendo que grandísimas compañías mantienen índices altísimos de seguridad en las transacciones y de continuidad contractual, otorgando este derecho, ¿no? Antes de seguir, voy al aporte de Liliana. ¿Me escuchan? Liliana. Sí, ¿Me escuchan? sí. No, por supuesto, el tema me interesa muchísimo, porque justamente el tema de mi tesis doctoral que dirigió Leiva Fernández, el tema es la sorpresa como vicio de la voluntad. Y justamente el vicio de sorpresa que está íncito en el 34 de la ley esperen que me estoy quedando sin batería, un segundo. En la ley de defensa del consumidor, justamente sostengo que se fundamenta por las neurociencias en que, como es sabido, nosotros somos seres más intuitivos, ¿no es cierto?, que cognitivos. O sea, el fundamento sería el siguiente: el estímulo, que es la oferta del comerciante, ingresa a nuestro cerebro, pero tiene el recorrido breve
que llega al sistema límbico, el sistema tálamo-amigdalar, y la persona da una respuesta espontánea que no está cargada de intención porque el estímulo no llegó al neocórtex, que es la parte racional frontal del cerebro. Por ese motivo, falla la intención, que es uno de los elementos del acto voluntario, y no habiendo intención, se puede nulificar el acto. O sea, el fundamento de la nulidad de ese acto, de la forma en que uno destruye un contrato que estaría totalmente cerrado, es que justamente no hubo voluntad porque faltó la intención, que es uno de sus elementos. ¿Por qué faltó? Porque el circuito digamos, el circuito cerebral, neurológico, llegó solamente en ese periodo breve a la parte límbica, que es el sistema tálamo-amigdalar, y le faltó. Entonces, cuando llega al neocórtex, la persona replantea, ¿por qué lo acepté? ¿No era más conveniente otro? Si iba a otro lugar, tal vez me daban cuotas, o esto no en realidad me resulta antieconómico, o lo que fuere. Y entonces el derecho le da un tiempo para dejar sin efecto ese acto que fue estimulado, por ejemplo, fuera del lugar del local de venta específico, como vos dijiste, agarraron en la calle, te vendieron un tiempo compartido cuando estabas en una reunión mirando una playa, o lo que fuere, y te da un tiempo para que vos, llegado el estímulo a la parte racional, lo dejes sin efecto y puedas manifestarte en ese sentido, le llegue la información al que te ofreció. Y justamente la tesis se funda en que el argumento para dejar sin efecto, en este caso el artículo 34 que vos decís, es que el actuar por las investigaciones neurocientíficas, porque la sorpresa es una emoción, por todos los que los han estudiado, es una emoción y no es racional. Ese es el argumento, el neurocientífico, para que el acto viciado de sorpresa, como es el caso que vos recién enunciaste, pueda ser nulificado. Es muy bueno el aporte y la tesis y la idea subyacente en la tesis de Liliana, te felicito. Incluso el 988C, cuando habla de las condiciones de presentación, habla de las cláusulas sorpresa en el nuevo código, el Código Civil y Comercial. Fíjense qué paradoja, ¿no? Seguimos hablando de nuevo, casi sería como un costumbrismo, pasaron ya 8 años. Eso es interesante también porque no sé hasta cuándo seguiremos hablando de nuevo. Muestra también cierta eficacia ultravires en nuestro sistema cognitivo de las soluciones viejas, ¿no? El viejo 755, 775, perdón, también contemplaba el vicio de sorpresa cuando se da un recibo, cuando da el recibo de pago el acreedor. Esa es la semilla que... Exactamente. Y la idea, cuando uno mira el caso individualmente considerado, y acá es un poco la tensión y la dificultad, ya cuando tratamos de pensar en soluciones sistémicas respecto a los casos. Si yo miro el caso individualmente considerado en términos de justicia contractual, me veo muy tentado a una solución como la que plantea Liliana. A ver, ¿cómo puedo hacer para voltear con nulidad esto que me arrancaron? Sin embargo, si yo eso lo multiplico por los millones y millones de actos jurídicos y de aceptaciones contractuales que tenemos a diario, la pregunta es si el sistema es sustentable económica y técnicamente, el sistema de los contratos a nivel general. Y hay muy posiblemente alguien con visión sistémica nos va a decir, y es preferible capaz que las personas se tengan que comer o tragar un poquito el sapo, no obstante que las hayan agarrado por sorpresa y que tengan elementos jurídicos para defender su posición. Y aquí es donde empieza a aparecer nuevamente esta idea de las ficciones para hacer de cuenta de que no obstante que me agarraron por sorpresa, no me agarraron por sorpresa, ¿no? Y nuevamente uno va a decir, es una solución injusta, es disvaliosa. Bueno, eventualmente puede ser disvaliosa en términos individuales, pero quizá en términos sistémicos u holísticos puede ser lo que le dé sustentabilidad al sistema, ¿no? Por supuesto que esto va a depender de las situaciones en las cuales cuando yo intento regular situaciones contractuales o cualquier porción de la realidad jurídicamente, si yo miro toda la película, cierra, porque una parte de un engranaje, como cuando uno mira los mecanismos de un reloj. Si uno tiene el caso y yo dejo de ser el legislador y me transformo en abogado del pleito total de Gregorini versus Bani, y soy abogado de Bani, voy a decir, no, eso tiene que ser nulo porque me importa 3 pepinos el sistema y lo holístico y yo quiero que haya justicia en mi caso, ¿no? Entonces la justicia o esa tensión entre lo individual y lo colectivo
también se traslada a estos esquemas que le señalo, ¿no? Lo que muy bien señala la doctora Bani es que también una opción para esto, sin llegar a las nulidades, es dar lo que llaman segundas oportunidades, que está un poco presente sin inspirarse en el mundo de las neurociencias, en el fenómeno del sobreendeudamiento de personas. Básicamente es, ok, no digo que esto va a ser nulo, sino que te doy por lo menos una oportunidad para que te arrepientas, ¿no? Periodo de enfriamiento, de consentimiento diferido. Yo dije que sí ahora, y si en 2 días me arrepiento, bueno, el sí era un no, de algún modo, ¿no? Es la lógica un poco del consentimiento informado, ¿no? Que es libremente revocable. En temas como... Sí, ahí voy. En temas como la salud... Ahí voy, Liliana. En temas como la salud, en las cuales el margen de maniobra se nos estrecha y por lo tanto nos sentiríamos muy incómodos, incluso existencialmente, si es que nuestro sí es un sí definitivo y nuestro no es un no definitivo, ¿no? Y lo mismo se puede trasladar a directivas anticipadas en general, tanto aquellas que puedan ser no patrimoniales como algunas de contenido patrimonial. Liliana, sí. Te decía que también se requiere, como vos dijiste que te molestaba un poco esa comparación, que el Palacio de Justicia, pero que la paz te quedaba como más light, pero en realidad la paz hacia la seguridad jurídica. Y el legislador, cuando te pide, te permite nulificar, te pide por lo menos que sea un vicio esencial, tampoco es lo accesorio, lo chico. Y si vos te fijas, nos fijamos todos, cuando el legislador advierte que la persona, como en el caso de que le ofrecen algo fuera del lugar y demás, no pudo prever el acto, o sea, no lo pudo prever, no lo pudo ver antes, preverlo, le da la salida de las nulidades. Por ejemplo, en la teoría de la imprevisión o en el caso fortuito, que es el que no se puede prever, el legislador busca un mecanismo para dejarte salir indemne del tema. Exactamente. Entonces, fíjense que lo más difícil acá ya es nuevamente, a ver, los aportes que venimos mencionando son innumerables, me refiero a los que vienen desde afuera del derecho. Ahora bien, la respuesta que le queda a la teoría general del contrato es ¿qué hace con todo esto? O sea, básicamente es, permito que o sea, asumo el costo, entre comillas, político de tragarnos el sapo ocasionalmente para darle de algún grado sustentabilidad a las transacciones o directamente me baso en una postura principista de que la persona estuvo mucho más condicionada de lo que las normas dicen y por lo tanto todo acto que emita no tiene validez o queda prácticamente herido de muerte, ¿no? Porque si asume esa segunda postura, eventualmente puede tener alguna lógica o consistencia lógica mayor, pero la consecuencia va a ser voltear o derrumbar todo el edificio en general, ¿no? Ahora bien, como una tercera y última cuestión para así ya enfocarnos 100% en lo que eventualmente podemos ir conversando y como verán este tema es interminable y van apareciendo y se van abriendo múltiples ideas y yo creo que en este momento a todos les debe ir pasando de que le van apareciendo como continuamente como ventanitas en la cabeza de inquietudes, dudas y posibilidades de respuesta para determinadas situaciones, pero todas muy atomizadas. Me refiero a que nos cuesta mucho generar un sistema, una construcción de un sistema que pueda decir para tal situación doy tal medicina, para tal otra, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la consecuencia de ese impacto. Básicamente es herramientas como las neurociencias que le pegaron el punto de flotación a la teoría general del contrato, la dejaron medio rengueando y a partir de ahí vemos qué queda vigente o qué puede seguir vigente, aunque sea con algún remiendo y qué no, ¿no? Y por último, como un ejemplo solamente de lo tanto que hay, en materia de ejecución de los contratos, nuevamente el concepto de la diligencia y de la culpa queda también severamente cuestionado, porque la ciencia del comportamiento nos muestran que todos somos excesivamente optimistas, pero no por negligentes, sino por ser simplemente humanos. En el ejemplo que damos antes del contrato entre Massingui y Garrido Cordovera, Jorge Massingui, si pagó el débito automático del gimnasio un año, es porque en su cabeza dijo, yo voy a ir al gimnasio de tal fecha, de tales horarios. Es más, ya en su cabeza pensó cómo es la agenda de su estudio jurídico, su agenda académica, y debe decir, tengo un hueco de 11:45 a 12:50 antes del almuerzo y ahí me voy a caminar a la cinta o a nadar o lo que fuese, ¿no? Después la realidad nos pasa por encima y ese hueco supuesto no existe.
Sin embargo, en su lógica, ¿vieron cuando uno dice mi lógica es una maquinaria perfecta, todo funciona, no puede fallar el plan? Después la realidad nos choca un poco contra la pared. Bueno, eso no es el razonamiento de una persona negligente, sino el razonamiento, malas noticias para todos, de un ser humano. Todos actuamos bajo ese exceso de optimismo y por lo tanto, cuando planificamos contractualmente, todos somos severamente optimistas, pero ahí no es que hay algo que reprochar, porque si hay algo que reprochar, nos tendríamos que reprochar a todos. Y si es algo reprochable a todos, estaríamos casi, les diría, bajando el promedio del estándar de diligencia que deberíamos. Básicamente, yo no podría pedirle a un sujeto determinado, al doctor Gregorini, que se comporte de tal manera, esperada a nivel expectativa, si hay prueba empírica que muestra que todos somos un desastre y todos somos excesivamente optimistas. Entonces, nuevamente, en lo que es planificación, y pensemos que el contrato, por definición, es un grandísimo instrumento de planificación, en el sentido más amplio de la palabra, la planificación implica predicción, implica expectativas, implica tiempos, y el optimismo está como diablo metiendo la cola en esa situación. Entonces, por ejemplo, yo soy un arquitecto y le dije al doctor Leiva Fernández, que es mi cliente, esta casa se la voy a construir en tanto tiempo, y calculé que seguramente, bueno, si llueve, va a llover, pero no, y después termina lloviendo más días de los que yo creía, los albañiles terminan faltando más tiempo del que yo creía, se me accidentan más de lo que yo creía, los materiales son más difíciles de conseguir de lo que yo creía, etc. Entonces mi planificación de 180 días terminó siendo un incumplimiento de 250 días. Desde la lógica racional, el doctor Leiva, le dejo la pelota picando en la línea para que me diga, incumplió su contrato por 70 días, pague el perjuicio. Sin embargo, bajo este matiz que empezamos a plantear, podríamos decir, pero pará, doctor Leiva, usted si hubiese estado en mi lugar, posiblemente también hubiese planificado mal y tendremos que a su vez, o a lo sumo, rediscutir cuáles son los apartamentos groseros de esos planos, de esas planificaciones y cuáles son los mínimos o los márgenes permitidos, ¿no? Fíjense que esto es interesante y se da en un ámbito que es casi tabú, en la obra pública. En la obra pública, no es mi intención defender las corruptelas, ni mucho menos, pero ustedes van a ver que hay un montón de obras públicas de todos los signos políticos y de los distintos tiempos que la obra pensó que dure tanto tiempo y nunca terminó o terminó durando el doble o el triple. Por supuesto que hay negligencia, por supuesto que hay situaciones, pero muy pocas veces entramos a analizar si cuando la causa es un exceso de optimismo en el cual estamos dentro de los márgenes que podrían ser aceptables desde el punto de vista, o tolerables, mejor dicho, más que aceptables, tolerables desde el punto de vista conductual en base a estas inconsistencias nuestras, y cuando son apartamentos groseros por causas non santas, ¿no? Esto, por ejemplo, llevaría a rediscutir los términos y los alcances de los perjuicios derivados de obras incumplidas o entregadas fuera del término, tanto a nivel estatal como a nivel privado. O sea, lo que nos sucede a nosotros cuando, a ver, esto es interesante, siempre vemos un poco la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero un arquitecto pifia en los planes, ¿no? Un gran contratista de obra pública que esté demonizado también, pero nosotros también, ¿sí? Cuando ustedes piensen en cualquier trabajo que hicieron hoy, si prepararon un recurso, un escrito, un contrato, habrán dicho, esto me va a llevar, contestar un mail largo, esto me va a llevar tanto tiempo y les aseguro que le demoró el doble o el triple. Eso en el ámbito de las ciencias cognitivas se llama falacia del planificador. Las personas tenemos grandísimas dificultades cognitivas para estimar de manera más o menos acertada el tiempo que nos lleva una tarea, desde lo chiquito a lo grande. ¿Vieron cuando esto le pasa mucho a los que son excesivamente impuntuales? Cuando dice, bueno, en 10 minutos estoy llegando tarde, pero en 10 minutos estoy ahí, y vos estás en el café esperándolo y pasó 40 minutos y dice, che, me dejó acá clavado, y en la subjetividad del otro capaz que son más o menos 10 minutos que se le alargaron, ¿no? O cuando uno estima los tiempos de llegada de un lugar a otro. Ahora el GPS ayuda un poco, pero cuando eso no sucedía, yo tenía un poco esas estimaciones que eran bastante malas, ¿no? O el tiempo que nos lleva. El tiempo, somos muy malos para planificar tiempo y también la energía que eso nos lleva. Les habrá pasado también en épocas de COVID, con esto cierro ya para dejarlo abierto a ustedes,
que habrán tenido en algunos casos muchas veces un Zoom tras otro, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Se acuerdan cuando a veces había un Zoom tras otro? Bueno, entonces uno que decía, miraba simplemente, a ver, el doctor Leiva Fernández y el instituto me invitó hasta tal hora, después dejo un huequito de 10 minutos, tomo un vaso de agua, voy al baño, me lavo la cara y paso al siguiente Zoom, y después paso 20 minutos y al siguiente. Miro tiempo, pero no mido energía, no mido que en el primer Zoom me desgaste cognitivo, en el segundo me desgaste mucho más, y al tercero voy a llegar hecho una piltrafa. En mi lógica inicial, en mis expectativas, muy posiblemente yo creo que en el tercer Zoom voy a estar con la lucidez que en el primero. Sin embargo, somos muy malos para calcular y para planificar esos escenarios, ¿no? A nivel contractual también tenemos que tener presente estas situaciones, de manera tal que ya no pensando en la celebración o ejecución del contrato, en el instrumento en sí, sino en el negociador o en el celebrador de contratos, sería una muy mala elección poner a la misma persona, ¿sí?, a un tiempo muy largo a celebrar un contrato tras otro. Supongamos que sean ustedes productores de seguros y hay que salir a cazar clientes. Si la misma persona tiene que salir cazar 10 clientes, el contrato 9 o 10 muy posiblemente pueda tener algún error o algún maltrato, alguna afectación de trato digno que no lo tenga al que atendieron en primer lugar, ¿no? Por eso en atención al cliente muchas veces se establecen periodos de descanso hoy en día, y están incluso previstos en algunos protocolos de compliance, para que la persona puede ser un amor, muy amable, pero después de atender a 80 que le preguntan lo mismo, el número 81 se le salta la chaveta y le dice una barbaridad, y quizás bajo otro contexto no hubiese reaccionado de ese modo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas creemos que al número 81 lo vamos a atender igual que al 1. ¿Por qué? Porque lo pensamos en términos racionales. Bueno, sin ánimo de demorarlos mucho más, lo dejo abierto por si quieren charlar, preguntar o decir algo. Espero que haya sido interesante. Lucho decía que esto es interminable, efectivamente lo es, y abre preguntas y atomiza dudas más que traer y entregar respuestas, ¿no? Yo quiero hacer dos acotaciones que no carecen de todo significado, te las dejo para que la pienses en algún momento. Uno es el artículo del Código Civil y Comercial que dice que el contrato obliga no solo a lo expresamente pactado, sino también a todo lo que suele pactarse en casos semejantes. Esto tomado del proyecto del 98 y a su vez del Código Español, hace un agujero así tremendo a la intención, porque Claro. ni siquiera puedes decir eso es ignorancia del derecho. No, no es derecho. Eso es ignorancia de lo que se suele pactar. De modo que vos estás acordando algo que ni te imaginás que es. Y el otro es una cosa muy personal que tiene que ver con el asado que prometiste delante de testigos, que es el siguiente. Vos decís que el que está al lado del asado generalmente come mejor carne. Esto es en serio, ¿eh? ¿Sabes? Yo tengo una pequeña propiedad en Córdoba, y en ese pueblo, que es Totoral, cada vez que le encargas algo a alguien, le decís, ¿cuánto le debo? Te dicen, y bueno, lo que usted quiera, lo que a usted le parezca. Entonces, la verdad es que yo termino pagando, creyendo en mi foro íntimo que estoy pagando mucho más de lo que corresponde. Y he llegado a la conclusión que en ese pueblo les enseñan a decir, no, deme lo que usted quiera, con lo cual algún tipo de ventaja deben tener. O sea, eso de que el que fija el precio, entre comillas, se lleva la mejor tajada, a veces no es así. A veces dependerá de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero a veces yo me siento mucho más comprometido a dar un precio generoso. Si el señor me dice, no, son 15 pesos, yo le doy 15 y chao. Ahora, si me dice, no, lo que a usted le parezca, y bueno, ahí menos de 30 no puedes dar. ¿Qué te sugiere? Sí, sí, es verdad lo que señala, e incluso esa manifestación contractual genérica, indeterminada de esa persona, aún de buena fe, te deja siempre en situación de deuda.
Sí. Porque vos, en realidad vos siempre vas a creer que le quedas debiendo algo. Porque siempre y cuando obviamente se trata de algo que uno no tenga posibilidad de determinar el valor, ¿no? Pero no sé, a mí me pasa que yo soy un desastre con las cosas del auto, entonces a mí que alguien me ayude a cambiar una rueda en un paraje con 40 grados de calor, ya para mí vale un montón de plata y para otro capaz que es nada, ¿no? Sin embargo, si me dicen lo que a usted le parezca, como bien señalás vos, uno va a tener una tendencia a eso, ¿no? Entonces, esos mercados en los cuales los precios son indeterminados, muy posiblemente generen esa lógica de sobreprecios conductuales, le llamemos, ¿no? O sea, muy posiblemente hasta capaz que no sea una intención deliberada del sujeto que impone indirectamente el precio, o mejor dicho, vos me decías no puso el precio, pero capaz que conductualmente te lo está imponiendo. O sea, ¿no? O sea, te está generando el contexto para que vos pagues, para que vos creas que el precio es caro, ¿no? Y es una herramienta quizás no muy diferente a si vos vas a un restaurante y ves vajilla de muy buen nivel que decís, bueno, acá me tengo que preparar para pagar caro, ¿no? Ahí lo relaciono con otro caso. Hay un experimento que se hizo en Escocia que mostraron que cuando la persona come con cubiertos pesados de metal, acepta mucho más fácilmente un precio alto. Básicamente, o sea, no se refería a la calidad del cubierto, sino simplemente al peso. O sea, si el cubierto y el plato era pesado, yo ya asumía que el precio también era pesado, ¿no? Y por lo tanto, después hay otras picardías, ¿no? En sentido contrario, el diseño de los fast foods, con esas sillas tan incómodas que nunca tienen una almohadilla ni nada, está pensado precisamente para que uno no lo vea como una invitación a quedarse. Fíjense que es muy raro que uno se siente con su computadora a preparar un escrito en un McDonald's, ¿no? Y sí lo hace en un café. Se puede sentar a leer un libro en un café, pero es raro que se siente a leer un libro en un McDonald's, ¿no? Entonces sí hay muchas veces herramientas o señales contractuales que apuntan a la conducta y no tanto a nuestros elementos conscientes de decisión, ¿no? El típico caso de la picardía de los totoraleños es paradigmático posiblemente. Totoralenses. Me Totoralenses, hizo perdón. acordar que había un teorema en análisis económico del derecho que hablaba del teorema de Goodwill, que solo el loco o el estafador cambia de conducta. O sea que si uno es generalmente altruista, dado a dar por ahí una limona o esto, lo otro, la conducta que va a tener el doctor Leiva, o sea, Lucho, cuando le digan lo que quiera, va a ser a sacar. Si él tuviera otro tipo de conducta, lo que va a aflorar ahí es, bueno, me dijiste lo que quiera, te doy un peso, arreglate, aunque sé que vale 40 pesos más del peso que te estoy dando. Ese principio en análisis económico lo toman para el tema de imagen y reputación y captación de clientela. Porque yo voy y compro la factura siempre en el mismo lugar. Y porque ayer, anteayer, hace una semana, un mes, fueron ricas. Supongo que el nuevo contrato de compraventa de factura que voy a hacer me va a satisfacer de la misma manera. No entro en toda la tratativa y usted cómo lo hizo. Y tiene que ver con conducta. Tiene que ver, obviamente, con cruzar los egos nuestros con esto. Me encanta a mí, Alejandro, pero yo te quería preguntar una cosita. Cuando vos hablaste del enfriamiento, automáticamente me acordé de Alterini. Cuando hablábamos nosotros de retractación, él nos machacaba y nos hablaba del consentimiento in ralenti. O sea, él decía, un consentimiento dado como en etapas hasta que madure. El enfriamiento vendría a ser como lo mismo, pero más moderno, o visto, si vos querés, desde otro ángulo. Pero él le daba un plazo prudencial de los 10 días. ¿Cuánto le damos? ¿El de los 30 días de Amazon? ¿O lo dejamos a los usos y costumbre? Bueno, mira,
Qué interesante lo que señalas, Lidia, y efectivamente ese consentimiento en formación por goteo que señalaba Alterini. Y mira, vos mencionabas recién los usos y costumbres. Hay un muy buen trabajo de Héctor Alegría de usos, prácticas y costumbres en el código, en el cual recuerdo que Héctor se tomó el trabajo, tan características, cosas que hace él, de realzar el valor que seguía teniendo, bueno, como buen comercialista, ¿no? Todos esos elementos fácticos como elementos dirimentes de los contratos o de situaciones jurídicas para resolver, ¿no? Entonces, básicamente decía, en el reino de la norma, de la regla y de los principios, yo sigo apostando al valor que puede tener el uso, la práctica y la costumbre como elemento para dar solución, ¿no? Y posiblemente Lidia, aunque tenga poca prensa, vos decías usos y costumbres, a muchos les suena poco, hoy el mundo de los contratos es un mundo, no sé si de costumbres, pero sí de muchos usos y prácticas sobre todo, ¿no? Entonces, fíjate qué paradójico, son herramientas jurídicas las más embrionarias y las más precarias, la costumbre jurídica, los usos, las prácticas, y hacia donde a veces tenemos que volver para encontrar adecuadas respuestas contractuales, ¿no? Eso es llamativo, y eso un poco lo conecto con lo que le señalaba antes de qué plazos, vos me decías qué plazos, y muy posiblemente lo que vaya determinando ese mercado, por ejemplo, ¿no? Porque si es que Amazon te dice 30 días, pero es un mercado de chicos de 18, 20, en los cuales esos temas los resuelven en 2 días o 48 horas como mucho, vos estás regalando 28 días, o a lo sumo dando 28 días más que nadie los va a valorar, ni van a ser un elemento dirimente para ese mercado, ¿no? Y por el contrario, vos le das 48 horas y el público de tu mercado son, no sé, supongamos... Nosotros mismos. Por ejemplo, usuarios de la tarjeta nativa de ANSES, en la cual muy posiblemente necesiten mucho más tiempo para tomar decisiones que para otro público puedan parecer mucho más rápidas, espontáneas, etcétera, y ahí sí esa persona se pueda sentir presionada o apurada por el hecho que le das 10 días, en vez de 10 días necesitaría 14 o 12 para que me des por lo menos un fin de semana para que yo pueda charlarlo con familiar y recibir un deber de consejo, ¿no? Yo tengo una... Perdón, Lidia, no sé si vas a decir algo más. Yo tengo una idea al respecto. El artículo sobre la retractación de la aceptación, en realidad no de retractación, sino de cuándo se debe aceptar una oferta simple, dice en tiempo razonable. Y yo ahí pensé el tema bastante y terminé sosteniendo, y creo que es una pista opinable, por supuesto, que es razonable en relación al ritmo que llevaba la oferta. Vale decir, si se trata que te envían una oferta por correo postal, bueno, no está mal que la contestes en los 10 días siguientes. Ahora, si te la envían por WhatsApp, no podés contestarla por correo postal porque la idea es que es razonable con respecto al ritmo que te va llegando, ¿no? De modo que creo que eso debería aportar algo al tema de cuánto tiempo hay que utilizar para el enviamiento. Es muy bueno el aporte, Lucho, coincido, y permite un pequeño aporte adicional complementario, que eso realzaría del punto de vista estratégico, a nivel estrategia contractual, la importancia de tener la posibilidad de elegir el medio de tratativas contractuales, ¿no? Por si yo elijo WhatsApp, te permite acelerar, si elijo mail ir más lento, si elijo teléfono o carta impresa mucho menos, si elijo mano a mano presencial otra cosa, ¿no? Dependiendo tus urgencias o el tipo de producto, ¿no? Yo tengo un producto que, por ejemplo, que sea plataformas de streaming, ¿no? Para activar. Entonces yo te mando un WhatsApp, muy posiblemente WhatsApp sea una herramienta muy valiosa porque te la mando un domingo a las 6 de la tarde y vos seguramente sí, en ese momento justo estoy aburrido y quiero dar de alta el pack fútbol o HBO Plus o lo que fuese, ¿no? Entonces marca también que no solamente es lo que ofrezco, el contenido, sino el medio, la importancia del dispositivo, ¿no? Muy bien. No sé si
¿Alguna otra pregunta? Yo quería una pregunta hacer, Alejandro, si es posible. Toda esta teoría estaría fuera de los vicios de la voluntad, porque los vicios de la voluntad, vos sabés, son muy puntuales. Y en cierta manera está la parte que sufre el vicio, pero también hay una parte que lo ocasiona. En la consideración de los elementos que vos hablás, es solamente está el vicio de la persona que lo padece, pero no. Pero no, está bueno el punto, Luis, pero sí podría entrar dentro del concepto de la disimulación de lo verdadero, o sea, dentro de la intención subjetiva del productor de dolo, ¿no? Nada más que ahí vas a tener que ir a discutir qué margen de maniobra hay para el dolo bueno, para la picardía comercial, ¿no? Pero si yo sé que Lidia, y como todas las personas, es sobreoptimista, y mi oferta incluye una propuesta muy seductora de que mira, Lidia, este gimnasio espectacular, y ella dice, sí, voy a ir de lunes a viernes, muy posiblemente yo lo que estoy disimulando o estoy omitiéndole a ella es que ese sobreoptimismo va a tentarla a decir que sí, ¿no? Obviamente vos me podrías señalar y decir, che, pero es hilar demasiado fino o ser muy exigentes con el elemento dolo, ¿no? Y sería una discusión válida. En definitiva, es muy posiblemente lo que se va a discutir o es cuál es el alcance moderno del concepto de dolo, ¿no? Si lo encorsetás o si abrís la cancha hacia estos aportes nuevos. Pero me parece que entraría por el dolo. Sí estoy de acuerdo que en lo que es violencia o error sería muy difícil. El error por el elemento ficcional del cual le hablamos fundamentalmente y en la violencia porque tiene un marco mucho más acotado, salvo que a la violencia la empiezas a interpretar también con una suerte de violencia cognitiva, con elementos mucho más sofisticados que permite abrir la cancha mucho más, ¿no? Pero es una discusión un poquito más. Porque está lo que vos decías bien, está el factor seguridad jurídica. Estamos entrando un terreno bastante complicado con el factor seguridad jurídica. Vos le dijiste por ahí aún. Estamos, me parece, ¿no? Si lo ubicamos dentro de los vicios. Ahora, si lo ubicamos dentro de la conducta contractual, ahí ya es otra cosa. Pero igual está el factor seguridad jurídica, ¿no? Me parece. Ahí donde hay, creo que el único desafío de mucha relevancia para nosotros como personas del derecho es tratar de evitar caer en las conductas de muerte del acto jurídico y decir que si no hay discernimiento, entonces falta algo del acto y por lo tanto es un no acto y por lo tanto no me toca hacer cargo de eso y por lo tanto es la muerte del acto. A ver, es una conclusión tentadora, pero muy poco útil porque el mundo requiere que las cosas sigan funcionando, como bien señalás vos, ¿no? Yo creo que en ese marco el desafío es decir, ¿cómo hago para a la estructura actual remacharla y complementarla para poder darle respuesta a las situaciones altamente disvaliosas, si se quieren? Después veremos cuáles son, a cuáles le doy respuesta, a cuáles no, y dónde voy a permitir que se trague el sapo, ¿no? Es muy parecido al debate que se dio con la abusividad. Fíjense que el elemento contractual hoy dirimente para esto es, hablamos de cláusulas que causen un significativo desequilibrio. Muy pocos a veces ponen acento en esa adjetivación. Fíjense, cuando hablamos de cláusulas abusivas, la gente suele decir rápido, bueno, cuando hay un desequilibrio de prestaciones no explicables, bueno, y la ley no dice desequilibrio, dice cuando hay un desequilibrio significativo. Es muy parecida a la discusión que antes existía con la significancia del daño como presupuesto de la responsabilidad, ¿no? Que para alguno era antipático, decía, bueno, entonces, ¿qué? Si mi daño es 5 pesos no vale, ¿y por qué el del otro sí? No, bueno, en daño es capaz más fácil la respuesta, pero en cláusulas abusivas, cuando hablamos de significancia del desequilibrio, nos lleva ese terreno, o sea, puede ser que se den siempre desequilibrios, pero que el derecho opte por una solución intermedia que diga, ok, yo me voy a hacer cargo de lo escandaloso, de lo marcadamente desequilibrante, de lo tolerable, de aquello que, bueno, tapándome un poco la nariz, lo puedo pasar de alto, voy a hacer de cuenta que no lo veo a nivel ficcional, por más que sepa que hay una causal de inconsistencia cognitiva en el fondo que lo explique. Es interesante la postura, o tal vez una reformulación del acto voluntario, ¿por qué no? Claro. O de los vicios de la voluntad también. Sí, bueno, eso es lo que proponen algunos, yo ahí soy más escéptico y lo que señalo es que
si al derecho le costó tanto modificar la teoría del acto jurídico y después posteriormente en el negocio jurídico, dudo que alguno de nosotros seamos lo suficientemente genio para poder reformular y refundar toda esa construcción que tiene siglos y siglos, ¿no? Apuesto mucho más por los procesos de mejora continua y de parchar situaciones antes que refundar totalmente la teoría del acto voluntario y el acto jurídico. Fíjate que el error ahora cayó en la reconocibilidad justamente por la inseguridad que generaba la original postura de Vélez. O sea que estamos en un tema, y es un tema medio complicado con respecto al acto voluntario. No estaba pensando eso así, porque la verdad que ahora quedé con muchas más dudas que antes. Pero bueno, es un poco la invitación a pensar, que me parece perfecto, ¿no? No, y ahí Luis, le señalaba al principio, antes que comencemos, otra buena estrategia es agarrar el cajón de las cosas viejas, ¿no? Y a veces hurgarlas y revisar a ver si algo de eso puede servir. Y ahí teníamos el tema de, yo les contaba de las formas solemnes de la contratación y de los actos en Roma, cuando de golpe alguien sosteniendo la balanza y uno se lo imagina como ¿qué hace este sujeto sosteniendo una balanza? ¿Qué influencia tiene en eso? Y era simplemente mostrar una escenografía en la cual sucedía algo para que en la memoria del sujeto quede mucho más fijo que está pasando algo importante, ¿no? Es como cuando alguien dice, ¿por qué? Y los adolescentes dicen, ¿por qué cuando festejamos Navidad nos tenemos que bañar y ponernos lindos si es una cena familiar? No puede estar de llor y remera, sino porque seguramente de la Navidad te vas a acordar un poquito más que de la cena del 23 de octubre del 2015, ¿no? Que es un día cotidiano. Entonces, a veces, en lo que es la memoria semántica, que es la que vive las experiencias, el darle significancia a las formas puede ser una respuesta. Y eso es algo que el derecho romano, que venía cayendo en desuso, cada vez se hablaba menos o más de la inutilidad de esas formas, y quizá hoy con estos aportes nuevos te muestran, ojo, que las formas solemnes te pueden traer respuestas valiosas para algunas situaciones. Bueno, muy bien. Si no hay otra pregunta, si no la hay, vamos a agradecerle a Alejandro Chamatrópulos. Alejo, muy agradecido. No hemos resuelto nada, pero hemos pensado un montón de cosas que en realidad es lo que nos motiva a todos, ¿no? Sí. Tratar de tener nuevas ideas para resolver situaciones nuevas. Te estoy muy agradecido. No, gracias a vos y a todo el instituto por la invitación. Les agradezco de corazón. Fue muy útil para mí también. Gracias. Gracias por tu tiempo. Nos vemos y está pendiente el asado, a ver que vamos a caer todo No, y además está grabado, esto está grabado. Y acá hay una, claro, hay una solemne al respecto, claro. Y todo. Vamos a ver quién disputa el acercamiento al asador, que es el que se va con la mejor porción. Perdón, Eduardo, pero eso ya tiene nombre. Ya nominado, ya estuvo ahí nominado y todo, ya nos dejó fuera del asador. Así que. Bueno, muchas gracias. Un placer, gracias por la invitación, que tenga una buena semana. Gracias. Chao.